Empezamos. Muy bien, buenas tardes. Para mí un gusto estar con ustedes hoy día y compartir unos minutos para presentarles algunas cifras respecto a la situación de la industria minera. La óptica que tiene la presentación es desde el punto de vista de la situación de las empresas mineras. Miraremos cómo le está yendo a las empresas más grandes del mundo, mineras más grandes del mundo, y luego miraremos a las empresas peruanas más importantes que están listadas en el registro de valores. Entonces, empecemos. ¿Podrían proyectar? Sí, adelante. Muy bien, entonces empecemos con el primer punto. Vamos problema que no tengo con qué pasar. ¿Sí? Con este de acá hacia adelante, hacia atrás. Ok. Muy bien, ahora sí. Entonces vamos a conversar, como les mencioné, acerca de cómo le está yendo a la industria minera. Sin duda el entorno es difícil. Hace 3 años que la industria minera a nivel, digamos, de las empresas más importantes del mundo pasa por un momento difícil, ¿no? Son años en los cuales el retorno promedio de las empresas ha sido muy bajo y, como ustedes van a ver, en algún año ha sido negativo, o sea, rentabilidad negativa es una situación singular. La industria en promedio ha destruido valor económico para sus accionistas en los últimos 3 años y el valor de mercado de las empresas hoy día está muy bajo, como ustedes mismos lo van a comprobar en un momento. ¿Qué explica esta situación? Yo diría, en primer lugar, pero no es la razón más importante, el descenso de los precios. Una segunda razón es la relativa inflexibilidad a la baja de los costos de producción de las empresas mineras, que no se ajustan en igual proporción a la caída de los precios y que genera un desfase y que finalmente afecta al desempeño de las empresas mineras. Y en lo que corresponde a las empresas mineras más grandes del mundo, un factor importante ha estado asociado a las significativas pérdidas ocasionadas por lo que se conoce con el nombre de los impairments o de valoración de activos, ¿no? Que provienen de malas inversiones, provienen de problemas asociados a la ejecución de proyectos y que provienen por el deseo de querer crecer a cualquier, digamos, de crecer por crecer muchas veces, ¿no? Sin buscar un crecimiento rentable. ¿Okay? En las épocas de bonanza se generan recursos y las empresas buscan utilizar los recursos y empiezan a crecer, y muchas veces desordenadamente, y la factura la pagan años después. Miremos las tendencias de la industria minera mundial. Nosotros todos los años trabajamos, esta es una investigación continua, usamos como industria, entre comillas, a las top 50 empresas mineras, que las escogemos teniendo en cuenta su valor de mercado, pero también su importancia en los respectivos mercados donde operan. Tenemos 32 de las 50 empresas listadas en la bolsa de Estados Unidos, 12 están listadas en la bolsa de Londres y las otras 5 están listadas en otras bolsas como Hong Kong o Toronto, y una de ellas no está listada en ningún lugar porque es Codelco, pero es el principal productor de cobre en el mundo y por lo tanto excluir a Codelco significaría excluir a un actor importante de la industria. Entonces tenemos 49 listadas, ¿ok? Y 50 empresas. No sé si ustedes logran ver, hay mucha información aquí, pero acá están las 50 empresas. Son las empresas más importantes del mundo, de todo tipo, ¿no? Empezamos por las diversificadas, que suelen exhibir los mayores valores de mercado, empezando por BHP Billiton, que es la primera empresa en términos de valor de mercado en el mundo de hace muchísimos años. Su valor de mercado hace una semana ascendía a un poco menos de 90 billones, 88, cifra singular, porque BHP en los buenos momentos ha tenido market value por encima de los 200 billones, 250, y ya está por debajo de los 100 billones, ¿no? Segundo está Río, tercero está la empresa rusa que siempre exhibe un buen desempeño, que produce níquel, luego está Glencore y en quinto lugar está Vale. Si ustedes pueden revisar, están todas las empresas que uno identifica en la industria. En el sexto lugar está Sauder, que es una posición bastante interesante, puesto sexto en la industria con un market value de 22
22 billones, ¿no? Está por encima de Anglo American, está por encima de Alcoa, incluso está por encima de Freeport. Freeport está en el puesto 9 con un market value por debajo de los 12 billones. Luego sigue Goldcorp, Zijin, la empresa china, Chinalco, Antofagasta, Polius Gold, Newmont en el puesto 15 con un market value de 8.5 billones, Barrick por debajo de Newmont con 7.2 billones, cifras realmente inusuales para estas empresas. Fresnillo con 6.7. En la segunda parte del medio de la tabla tienen a Jiangxi Copper, a Newcrest, Anglo American Platinum, a Turquoise Hill, que es la empresa que opera Oyu Tolgoi en Mongolia, ¿no? Cameco, Randgold, Agnico Eagle, Fortescue, la empresa Polska, Silver Wheaton, Tech Resources, First Quantum, Anglo Gold Ashanti, Royal Gold, Alumina, Vedanta, Goldfields, y siguiendo, bueno, tienen Impala Platinum, bueno, varias, y en el puesto 38 está Buenaventura, con un market value por debajo de los 2 billones. Seguimos bajando, encontramos en el puesto 41 a MMG, que es la empresa que está operando las Bambas, y seguimos bajando, encontramos otra empresa conocida para nosotros, Pan American Silver, y más abajo está en el puesto 46 Hochschild Mining, ¿no? Y en el último lugar está Longmin, que produce platino. Y evidentemente Codelco no tiene market value, porque no está listada en ninguna bolsa. La suma de valor de mercado de estas 49 empresas es 454 billones. Ese es el monto que valen las 49 empresas, ¿ok? La pregunta es, ¿ese número es bueno o malo, ¿no? Miremos un poco más de información, tengamos un poco más de información. Acá tienen el análisis del desempeño de las empresas a junio 2015, ¿no? O sea, hemos hecho un corte a junio, ¿no? Ustedes pueden ver que las ventas de las empresas en lo que va de los últimos 12 meses, porque a junio 2015 esos últimos 12 meses, es junio 2014, junio 2015. Las ventas de estas 50 empresas más grandes en la industria minera, las ventas han caído 12% y lo singular y preocupante es que están registrando una pérdida contable anualizada de 28 billones. O sea, estas 49 empresas, o 50 con Codelco, acumulan una pérdida de 28 billones a junio, ¿no? Que es una cifra realmente singular, ¿no? ¿De dónde están, digamos, concentradas la mayor cantidad de pérdidas? Las empresas que exhiben la mayor cantidad de pérdidas son las que están ahí indicadas, ¿no? Anglo, Freeport, Vale, Barrick, Goldcorp, ¿no? Que son empresas muy, muy importantes en el mundo. Son números realmente que llaman la atención, ¿no? Entonces, si ustedes miran la barra roja, es incuestionable que la industria en los últimos 2 años, 2 años y medio, porque ya estamos a junio, la cifra está a junio, pueden ver que las utilidades, que es la barra roja, han sido números muy pequeños, ¿no? O sea, una industria con el capital que tiene invertido con una utilidad de 7 billones, como ocurrió el 2012, es una industria que tiene rentabilidades bajísimas, ¿no? Porque 7 billones es un número muy pequeño para el capital que tienen invertido las empresas. Y lo que digamos, llama más la atención es que el 2013 ese número fue negativo y en lo que va el 2015 también es negativo, ¿no? O sea, tiene 3 años muy malos la industria. Acá tienen el patrimonio, que es el capital invertido por los accionistas de estas empresas, que ustedes pueden ver que supera los 450 billones, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué utilidad acumulada debería ser adecuada para que los accionistas de estas 50 empresas estén satisfechos con los resultados obtenidos, ¿no? O sea, si han invertido 450 billones más o menos aproximadamente, ¿qué utilidad deberían recibir para tener un retorno aceptable, ¿no? O sea, ese retorno depende del costo de oportunidad de los accionistas, pero para hacer un cálculo simple, supongamos que 10%, que es un número razonable, el 10% de 450 son 45 billones, ¿no es cierto? ¿No? Esa sería una utilidad razonable, ¿no? Y evidentemente ese número no lo están obteniendo, ¿no? La barra verde es un dato interesante porque, como les mencioné hace un momento, en la industria minera mundial lo que ha venido pasando es que se ha tenido que absorber una serie de pérdidas
asociadas a desvaloración de activos, a impairments, ¿no? Si excluimos los impairments del cálculo de utilidad, que es un cálculo generoso de la utilidad, porque solamente el impairment termina afectando a los accionistas, ustedes pueden ver que la barra verde, que es utilidad excluyendo impairments, es positiva todos los años, ¿no? Pero igual son números relativamente bajos, ¿no? O sea, el 2014 es un número por debajo de 40 billones, y en lo que va de los últimos 12 meses a junio de este año, la utilidad sin impairments es 13 billones, que termina siendo también un número pequeño, ¿no? ¿Okay? O sea, si bien los impairments están afectando el desempeño, los números son realmente, incluso excluyendo esos impairments, no son tan buenos, ¿no? ¿Okay? Muy bien, entonces acá tienen finalmente un indicador que es fundamental para los accionistas: ¿cuál es la tasa de rentabilidad del patrimonio, ¿no? ¿Cuál es el retorno de los accionistas, ¿no? Esto no es un retorno del bursátil, es el retorno real que obtienen los dueños por el capital invertido, es utilidad entre patrimonio, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver que el número es menos 6, digamos, el número, no sé, ¿cómo se regresa? ¿Cómo se regresa? Se regresa con el rojo y este apuntado verde. Ya. Mira, ahí está, Ya. es este verde ahí. Muy bien, disculpen. Entonces, es una rentabilidad negativa a junio, y si le excluimos los impairments, la rentabilidad se vuelve positiva, pero es 2.7, que es una tasa aún baja, ¿no? Entonces, podemos decir claramente que en los últimos 3 años la industria ha tenido retornos por debajo de lo que uno podría considerar un costo de oportunidad razonable, que podría estar entre 8 y 12%, dependiendo de la empresa, ¿no? Ustedes pueden ver aquí lo que se conoce con el nombre de creación de valor, o EVA, que compara el retorno de las empresas contra sus respectivos costos de oportunidad, ¿no? Y si el número es positivo, las empresas crean valor para los accionistas, y si el número es negativo, destruyen valor para los accionistas, ¿no? Con los números que se han registrado en los últimos 3 años, el EVA ha sido negativo en los últimos 3 años, 2012, 13 y 14, pero si extendemos los años, si llegamos al 2004, podemos decir que de 2004 a 2011, en términos acumulados, el EVA ha sido positivo, pero los 3 últimos años han sido muy malos, ¿no? Y si sumamos todo, hacemos una suma algebraica, yo creo que el balance termina siendo, creo que llega a ser negativo por la magnitud de los EVAs negativos que hay en los últimos 3 años, ¿no? Entonces, ese es un dato: están destruyendo valor, rentabilidades bajas, y una consecuencia de ello son las valoraciones de mercado. Al 15 de enero de este año, el valor de mercado de estas 49 empresas, porque estamos excluyendo Codelco porque no está listada en una bolsa, el valor de mercado de estas 49 empresas sumaba 641 billones. Eso es lo que valían en el mercado estas 49 empresas, ¿no? Y contablemente, en el patrimonio de estas empresas, uno observa que el monto es 490 billones, o sea, el patrimonio consolidado de estas 49 empresas suma 490. O sea, el valor de mercado está por encima de su valor contable, cosa que uno debería esperar, ¿no? Esa diferencia se conoce en el nombre de Market Value Added. Entonces, el Market Value Added de estas 49 empresas sumaba más o menos 150 billones de dólares a comienzos de año, ¿no? 9 meses después, tenemos que el valor de mercado, como lo mostramos en una lámina anterior, de estas empresas asciende a 454 billones, ¿no? Y su patrimonio contablemente vale 453 billones. Es decir, que prácticamente su valor de mercado es casi igual a su valor contable, ¿no? Es un dato singular. Hay 1 billón de MBA, ¿no? Recuerden que esta es la suma de las 49. Algunas tienen MBA positivo, otras tienen MBA negativo, pero el consolidado nos da una situación preocupante. Yo creo que esto no ha ocurrido muchas veces en la historia de la industria. Es decir, que el valor de mercado de las top 50 empresas mineras se aproxima mucho a su valor contable, ¿no? Significa que muchas empresas tienen valor de mercado por debajo de su valor contable. Eso es lo que significa esto. Y esto lo ven en esta lámina. De las 49 empresas, 21 tienen market value added positivo, o sea, su valor de mercado supera su valor contable. Y tienen 28
que les ocurre lo contrario, que en el mercado valen menos de lo que valen contablemente. ¿De acuerdo? En la parte superior, ustedes pueden ver que se encuentran Río, BHP y Sauder, con los MBAs más altos, o sea, con la diferencia entre su valor de mercado y valor contable más elevado. Y en la parte inferior, ustedes pueden observar que se encuentran Vale, Glencore y Teck, con MBA negativos más grandes. Pero lo llamativo es que son 28 de las 49 que tienen valores de mercado por debajo de su valor contable. Veamos ahora las empresas peruanas, ¿no? Que la muestra que tenemos a la mano corresponde a las empresas inscritas en el registro de valores, porque lamentablemente no hay otra fuente de información, ¿no? No son muchas, pero son varias de ellas importantes. Acá pueden ver que las ventas de estas empresas sumaron, 100 millones de soles, algo más de 23.000 millones de soles. En el 2014 sus ventas disminuyeron 8% y sus utilidades en el 2014 disminuyeron 32%. ¿Ya? En lo que va en los últimos 12 meses, junio de 2015, junio de 2014, esta tendencia se mantiene. Las ventas siguen disminuyendo, están disminuyendo 9% y las utilidades siguen disminuyendo, han disminuido 35%. O sea, las utilidades siguen disminuyendo y las ventas siguen disminuyendo, ¿okay? En los últimos año y medio, ¿no? La rentabilidad de las empresas mineras anualizada la tienen aquí. Ustedes pueden ver que en el 2011 y en el 2010 la tasa de rentabilidad era muy buena, superaba el 30%, son tasas realmente muy elevadas. Y a partir del 2011 ustedes pueden observar una tendencia a la baja, ¿no? Han caído de 20 a un poco menos de 15, menos de 10, y a junio está por debajo de 5. Eso sí es un dato importante. La industria minera representada por estas empresas en el Perú no ha registrado estas tasas o no registra esas tasas desde hace muchísimos años. La última vez fue en 1999, que se registraron rentabilidades del 5%. Evidentemente una tasa de rentabilidad de 5, 6 o 10 o menos de 10% es una tasa insuficiente para retribuir a los accionistas adecuadamente. Por lo tanto, con retornos por debajo de 10, lo más probable es que no creen valor económico estas empresas, ¿no? Entonces, eso dice esta lámina. En el 2014, con una rentabilidad un poco cercana al 8%, la creación de valor fue negativa. Y fue negativa después de muchísimos años. La última vez que ocurrió eso creo que fue el 2001. O sea, el 2001 fue la última vez que las empresas mineras dejaron de crear valor, o no crearon valor económico para los accionistas. O sea, después de 13 o 14 años que las empresas tienen EVA negativo. Lo que va del año permite presagiar que este año también será un año con EVA negativo, ¿no? Con rentabilidades por debajo del costo de oportunidad, ¿no? Muy bien. Para tener una idea un poco más detallada de qué está pasando, aquí lo que tenemos es el estado de resultados de las empresas mineras desagregado por los componentes más importantes para que tengamos un orden de magnitud, ¿no? Aquí están los costos expresados como porcentaje de las ventas. O sea, si las ventas representan el 100%, el costo directo de producción, o sea, el costo de mercaderías vendidas, el año 2014 representó 62% de las ventas. O sea, el 62% de la venta es el costo directo de producción. Son los costos asociados a mina, planta, mantenimiento. ¿Okay? Los gastos administrativos, 4%, los gastos de ventas, 3%, son los gastos de comercialización, ¿no? Entonces se dan cuenta que el costo directo de producción es largamente el componente más importante. 62% de la venta es el costo directo de producción. Luego, 2% son otros gastos. El impuesto a la renta representa más de 10%, 11% de las ventas, y las utilidades el año 2014 representaron 17%. Vale la pena que tengan presente que para que la industria minera, dado el capital invertido que tiene que tener márgenes de ventas, yo diría, del orden del 20%, porque con márgenes por debajo del 20%, la industria no crea valor para los accionistas como ha sido el año pasado. Con un margen de venta de 17%, la utilidad está por debajo del costo de oportunidad. Entonces debe tener márgenes del orden de 18 a 20%. ¿Okay? Entonces, entre impuestos y utilidad debería haber como 30%. O sea, nos queda 70% para cubrir los gastos.
de los cuales 60 y tantos % es el costo directo de producción. ¿De acuerdo? Así son los números. Entonces la pregunta es, ¿cómo se desagregan esos costos directos de producción? Que finalmente son los datos que les interesan a los proveedores de la industria minera, ¿no es cierto? Entonces miremos esas cifras. Esta gráfica ilustra claramente lo que les señalé hace un momento, la inflexibilidad a la baja que exhiben los costos directos de producción. La curva azul representa las ventas de las empresas y la curva roja representa el costo directo de producción. Ustedes pueden ver que la curva azul viene cayendo de manera evidente y la curva de los costos no viene cayendo en igual proporción, ¿no es cierto? O sea, caen las ventas y el costo directo de producción no puede bajar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se ajusta esto? Bueno, bajando la utilidad y teniendo rentabilidades bajas y un poco observando lo que viene pasando en la industria, ¿no es cierto? Porque la inflexibilidad a la baja de los costos de producción. ¿Ok? Es evidente que el costo más importante nuevamente aquí es el costo directo de producción, que es el monto más trascendente, más del 60% de las ventas, ¿no? Este gráfico lo que pretende mostrar es cuán inflexibles son los costos directos de producción a la caída de las ventas, ¿no? En la parte superior tienen la curva azul, que son los ingresos, y la curva roja es el costo de ventas expresado como porcentaje de la venta. Ustedes pueden ver que la curva roja está aumentando constantemente, o sea, el costo de venta como porcentaje de la venta viene aumentando, ¿no? Ha pasado no sé, de algo cercano al 40 a 60% en los últimos 3 o 4 años. ¿Okay? Y en la parte inferior hay un intento de cuantificar la sensibilidad de los costos a variaciones del ingreso. Esta curva lo que nos ilustra es que si las ventas caen 10%, el costo cae menos de 4%. Eso es lo que dice esto. O sea, si las ventas de la empresa caen 10%, los costos directos caen 3.8%. Eso es lo que dice esa regresión, ¿ya? O sea, menos de 4%, pero digamos 4%. Entonces la diferencia la absorbe la empresa vía menor utilidad, ¿no? Cae la venta y el costo no cae en igual proporción. Y ese es un problema que tiene que abordar inteligentemente la industria minera con los proveedores mineros, ¿no? Muy bien. Este gráfico creo que nos da una idea de cómo finalmente se distribuye el gasto. El 60% de la venta es el costo directo de producción, ¿no es cierto? Es lo que dicen las datas. Y estos pies representan cómo se desagrega ese 60% o 62% de la venta, que es el costo directo de producción. Si hacen las sumas, se van a dar cuenta que en el 2014 el 80% del costo directo de producción lo explican la compra de suministros, todo tipo de suministros, ¿no? Explosivos, reactivos, todo, ¿no? Combustibles, suministros. Servicios prestados por terceros, o sea, los contratistas especializados. Tercero, depreciación, que finalmente es el CAPEX de sostenimiento, ¿no es cierto?, que lo proveen los proveedores de equipo. Y por último, la energía eléctrica, que es 5%. O sea, el 80% del 60%, ¿no?, lo proveen las empresas que dan servicios a la industria minera, ¿no?, de alguna manera u otra. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice esta tabla. Si comparamos 2014 con 2013, vemos que hay pequeñas diferencias, pero no son diferencias muy trascendentes, son pequeñas diferencias en porcentaje. Y esto representa más del 60% de la venta. ¿De acuerdo? Okay. Los otros gastos también se han distribuido, pero son menos importantes. El gasto administrativo y el gasto de venta también está desagregado por sus respectivos componentes. El gasto de venta, su principal componente son transporte, fletes y almacenamiento, como uno se imagina, ¿no? Y el gasto administrativo, hay servicios prestados por terceros y sobre todo la mano de obra directa es la más importante, pero son números pequeños, ¿no? O sea, 4 y 3%, el otro representa 62%. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo nos imaginamos el futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar a la industria minera? Yo creo que el futuro inmediato más o menos es previsible en lo que va a pasar en la industria minera, porque lo que va a pasar hoy día un poco se ha gestado hace algunos años, no va a pasar hoy día porque hoy día hemos hecho algo distinto, ¿no? Acá tenemos data que nos muestra la curva azul,
el valor de la producción de mina del Perú, que vendría a ser las ventas de todas las empresas mineras. Es el valor de la producción de mina, es cantidad del mineral o el metal producido por su respectivo precio cada año y la suma de todos estos productos. Entonces, el valor de la producción el año 2014 ascendió a 22.000 millones, o sea, 22 billones de dólares más o menos. 22 billones, ¿de acuerdo? Esa es la curva azul. Y es evidente que está cayendo, ¿no? Y está cayendo no porque la producción está cayendo, sino está cayendo porque los precios están cayendo, ¿no es cierto? O sea, esa caída le explica el descenso de los precios, ¿no? La producción ha aumentado un poquito, pero no ha sido muy diferente la cantidad producida. Y simplemente para ilustrar cuán representativas son las empresas inscritas en el registro de valores respecto a la industria minera, ustedes pueden ver que la curva roja y la curva azul están muy correlacionadas. La curva roja proviene de las empresas inscritas en el registro de valores, que no son todas, son una muestra, ¿no es cierto? Son un grupo, pero hay una correlación. Lo que dice esta curva es que más o menos en promedio el valor de la producción de mina es un poco más de 2 veces el valor de las ventas de las empresas en el registro de valores, 2.2 para ser más precisos, ¿no? O sea, lo que ocurre con las empresas en el registro de valores es si ustedes quieren, un buen predictor de lo que podría ocurrir con la industria, o viceversa, ¿no? Están relacionadas en 2 direcciones, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con esta curva? Yo diría que lo que va a pasar es que va a empezar a subir. Tiene que subir, porque en los próximos 2 años la producción de cobre va a aumentar en más o menos 1 millón de toneladas de cobre fino. A un precio de 5 o 6 mil dólares la tonelada, eso le añade 5.000 o 6.000 millones más a las ventas de las empresas. O sea, pasaríamos de 22.000 millones a 28.000 millones de valor de la producción. Eso es lo que deberíamos esperar, ¿no? Porque los proyectos están muy avanzados, proyectos y ampliaciones, ¿no? Estamos hablando de la combinación de ambos, ¿no? Con ambos tipos de proyectos, yo creo que el valor de la producción va a aumentar entre 5 y 6 mil millones con precios más o menos como los de ahora, ¿no? Si el precio sube, ese número va a subir más. Entonces, debería crecer un 25% el valor de la producción, ¿ya? Y recuerden que del 100% de las ventas, el 60% está concentrado en suministros, ¿no? Servicio de terceros, depreciación y energía, ¿no? Entonces, el 60% está ahí y como el valor de la producción va a subir, las ventas van a subir y eso va a jalar a los proveedores de la industria, ¿no? O sea, manteniendo los porcentajes que hemos visto en la tabla anterior, la venta de suministros debería aumentar, como se indica ahí, de 5 a más o menos 6,5 billones, ¿no? O sea, hay unas proyecciones, o sea, en todos los casos debería subir, ¿no? ¿Por qué? Porque los proyectos están muy próximos a entrar a operación. El tema es qué va a pasar más adelante, pero eso es otra historia, ¿no es cierto? O sea, lamentablemente no tenemos grandes proyectos o nuevos proyectos que estén encaminados y que permitan presagiar un futuro un poco más alentador, ¿no? De lo que ya podemos presagiar con lo que tenemos conocido. Entonces, para terminar, ustedes han visto que el desempeño de las empresas mineras más grandes del mundo, las top 50, no ha sido bueno, no ha sido satisfactorio. Las cifras muestran que en los últimos 3 años han tenido rentabilidades bajas, han destruido valor económico y tienen bajo valor de mercado. En el Perú, sin embargo, el desempeño no ha sido, entre comillas, tan malo, o sea, se ha venido deteriorando, pero los números todavía son positivos, son bajos, pero la rentabilidad está al orden del 5%, ¿no? Ya con esas tasas ya la industria ha dejado de crear valor económico, ¿no? Y eso sí es preocupante. En el caso de Perú, ¿qué explica este resultado? Claro, sin duda, la caída de precios de los metales, pero digamos, adicionalmente a esa caída, lo que existe es una alta inflexibilidad a la baja en los costos de producción, ¿no es cierto? Porque si los precios caen 10%, el costo solamente baja 4%. Entonces la diferencia la absorbe la empresa, ¿no es cierto? Entonces, y eso sin duda afecta a la empresa y de alguna manera va a afectar a los proveedores mineros, ¿no? Porque las empresas van a recortar sus requerimientos. Entonces, finalmente la sugerencia es tratar de flexibilizar más los costos de las empresas mineras y para eso se requiere un entendimiento un poco más conversado entre proveedores y empresas para lograr una mayor flexibilidad.
Eso implica que en las buenas épocas los proveedores deberían disfrutar más de los beneficios, pero en las malas épocas también deberían compartir más las pérdidas con las empresas mineras. Y de esa manera probablemente los proveedores logísticos de la industria podrían planear mejor su crecimiento. Ese es el mensaje final de esta presentación. Muchas gracias.